Sabemos de que el párrafo 1, como vimos, nos habló de la ordenación de Cristo para el oficio de mediador. Dios Padre, Él escoge a su Hijo para que Él ejerza el oficio de mediador entre Dios y los hombres. El párrafo 2 vimos la encarnación de Cristo para que Él pudiera ejercer su oficio como mediador. Vimos algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo es una persona única. Dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana, unidas en una misma persona. Lo que se llama la unión hipostática. Una unión sin confusión, sin mezcla, sin composición. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Era necesario que fuera como nosotros para que nos representara y también para que pudiera estar frente a Dios, que fuera Dios mismo. Vimos eso, la encarnación de Cristo, para que pudiera ejercer su oficio como mediador. Párrafo 3, vimos la capacitación de Cristo para su oficio. Él fue capacitado, ¿verdad?, en el poder del Espíritu Santo para que pudiera ejercer su oficio. Y en los párrafos 4 al 10 estamos viendo la ejecución de su oficio como mediador. Entonces vamos a ver, como dije, párrafo 6 y párrafo 7. Le voy a dar lectura al párrafo 6. Dice, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, en este párrafo, los autores nos responden el cómo fue salvado los verdaderos creyentes que vivieron antes de la encarnación de Cristo. No sé ustedes, yo cuando estaba entendiendo, por la gracia del Señor, esta teología, tenía dudas de cómo. Solo se nos decía, bueno, ellos en el antiguo pacto veían al futuro a Cristo. Nosotros en el nuevo pacto vemos hacia el pasado a Cristo. Yo me preguntaba, ¿pero cómo veían a Cristo si Cristo no había nacido? Bueno, esto nos da la respuesta en las promesas, en los tipos y en los sacrificios que apuntaban, que señalaban a nuestro Señor Jesucristo. De tal suerte que todo el que ha sido salvado, ¿sí?, todo desde Adán, Eva, todos los que han sido salvados siempre de la misma manera. Salvos por gracia, por medio de la fe. En el Antiguo Testamento, por medio de la fe, repito, en esas promesas, en esos tipos, en esos sacrificios que apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, en este párrafo, en la confesión nos ponen como una referencia a Génesis 3:15, porque es donde ahí se tiene la promesa dada a la mujer de que vendría un descendiente que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y también se nos menciona Apocalipsis 13:8. Lo vamos a leer ahorita, pero donde nos dice que el Cordero fue inmolado, sacrificado desde el principio del mundo, dándonos a entender que ese era el plan eterno y glorioso de nuestro Señor, que su Hijo diera su vida por ese pueblo que Él venía a rescatar. Entonces todos han sido salvos, ¿verdad? Han sido por la muerte de Cristo. Es lo que nos dice. Nuevamente, ellos no lo veían con claridad, pero lo veían en medio de las sombras, tipos, etcétera, a nuestro Señor Jesucristo. Miles de años pasan antes de su encarnación, desde la promesa hasta su encarnación. Y su encarnación tiene lugar en un momento específico de la historia. Pero como mencioné, todas las personas que vivieron antes de la encarnación de Cristo fueron salvas de la misma manera en que nosotros somos salvos ahora, por gracia, por medio de la fe. Y aquí nos incluye este texto, Romanos 4, del 1 al 9, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces el Señor Jesucristo dice que Abraham vio mi día y se gozó. Que vamos a ver un poco de eso, mis hermanos, hoy mismo. Pero dice, creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia, fue justificado por la fe. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, antes de que él fuera, evidentemente, circuncidado. Somos bienaventurados, ¿verdad? Dice el Romanos 4:8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Muy bendecidos porque el Señor le plació en su gracia darnos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos justificó por la fe que Él mismo nos dio. Como hemos aprendido, toda la gloria es para Él. Y aquí menciona Génesis 3:15. Está soportando el enunciado 2 de nuestro párrafo 6, cuando dicen las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa se fue transmitiendo de voz en voz. O sea, eran salvos por medio de creer en la promesa de que venía un descendiente de la mujer a acabar con todos los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. O sea, eran salvos por creer en la promesa, una promesa que cada vez se iba ampliando más y más, como hemos estado aprendiendo. Si alguien le pregunta, ¿cómo eran salvos? Creían en la promesa. Eran salvos por creer en la promesa. ¿Cuál? La de Génesis 3:15. Ahí, por la fe en la promesa. Y en todo tiempo Dios les ha dado la fe, ¿verdad, mis hermanos? Desde ahí, desde la caída, es por medio de la fe, pero una fe que el Señor les ha dado. Y otro texto que nos habla nuevamente de lo que señalaba el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Este texto, cuando lo vimos, mis hermanos, en 1 de Pedro, veíamos que gracias a Dios que nos tocó vivir en el mejor de los tiempos, porque estamos viviendo de este lado de la resurrección, porque tenemos toda la revelación completa. Digo, gracias a Dios. Y dice, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de esa gracia que estaba destinada a nosotros, a los miembros del nuevo pacto. Ellos dicen, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, pero vean, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu Santo, evidentemente, Cristo por medio del Espíritu les informaba de las profecías que hablaban de Cristo mismo, como lo vimos, ¿verdad? Gracias a Dios. Y dice, el cual, se refiere el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y Apocalipsis 13:8, que soporta la frase que dice nuestro párrafo, como el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Habla de que adoraron a ¿quién? A la bestia. Y del Cordero se nos dice que fue inmolado desde el principio del mundo, hablando del plan eterno de Dios, de su decreto, que el Señor Jesucristo se encarnaría para morir. Y Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y incluye este texto, mis hermanos, que les comentaba ahorita.
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Esto en su discusión con los fariseos. El Señor me lleva a incluirlo como una de las maneras en las que vemos claramente, y al menos nosotros, por la gracia del Señor, en el Antiguo Testamento, cómo eso apuntaba a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vio Abraham el día de Jesús? Bueno, los teólogos se debaten entre 3 puntos. Algunos creen que Jesús se está refiriendo a la promesa de la simiente, que eso es cierto. Otros dicen que se refiere a los 3 visitantes de Génesis 18. Si recuerdan, uno de ellos era divino, el ángel de Jehová. Otros se refieren al evento del Cordero. Y quiero que meditemos un poco en esto, en el evento del Cordero. Génesis 22, del 1 al 2, donde ahí tenemos la confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham. Recordemos, viene Génesis 12, donde le da las promesas a Abraham, una tierra, una descendencia y bendición. Viene Génesis 15, Génesis 17, pacto de la circuncisión, Génesis 22, la confirmación del pacto. Estamos en ese periodo del tiempo. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios prueba a Abraham. Una prueba es algo que Dios nos envía para fortalecer nuestra fe. Dios sabía el resultado de la prueba. Dios conoce todas las cosas. Él quería que Abraham saliera fortalecido en su fe. Y salió fortalecido en su fe. Porque dependía de Dios. Y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. No había manera de que se confundiera, ¿verdad? No había forma de decir, no sé a cuál hijo te refieres. ¿No? Te llevo a Ismael, no. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Recordemos, Isaac es el descendiente de Abraham, de quien vendría la promesa. Entonces, lo que le pide Dios a Abraham, esta prueba de ofrecer a Isaac en sacrificio, eso terminaría con la vida de Isaac, y en un sentido con toda posibilidad de que la promesa llegara. Y yo no me imagino a Abraham con esta demanda de Dios. O sea, yo no me imagino su mente, no se nos dice aquí obviamente, pero quizás pensó, ¿cómo me puede pedir Dios que sacrifique a Isaac? Si es el hijo de la promesa, si de él viene el descendiente prometido, el Mesías. ¿Cómo? Además, Dios dice en su ley, no matarás. 20:13, Éxodo 20:13. O sea, ¿cómo me pide que sacrifique a mi propio hijo? Quizás pensando Abraham, si esto contradice el mandamiento mismo del Señor. Pero Abraham obedeció. No se nos menciona ningún reproche de Abraham. Él obedeció. Se nos dice que el lugar de sacrificio es la tierra de Moriah. Y quedaba 3 días de viaje de Beerseba, donde estaba Abraham. En ese momento no se le había dicho exactamente en cuál monte, solo se dice, ve a la tierra de Moriah. Le había dicho, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y seguimos leyendo, Génesis 22:3-5. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, aparejó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó. Fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y vean lo que dice. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Increíble, volveremos a nosotros. Abraham sabía que Dios le había pedido a Isaac en sacrificio.
Pero él le dice a sus sirvientes, volveremos ambos, Isaac y yo, volveremos. Bien les pudo haber dicho a sus sirvientes, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho vamos a ir allá a aquel monte, y nada más. Pero él agrega, adoraremos, ¿y qué? Y volveremos a vosotros. ¿Por qué dijo Abraham esto? La respuesta nos da Hebreos 11, 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero vean, esta es la razón por qué él dijo, adoraremos y volveremos. Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es increíble, hermanos. No puse todas las cosas, algunos detalles. Pero empezamos a ver en Isaac, era ya un muchacho, no se nos dice la edad, pero se mete grande y fuerte, como para cargar la leña. Y como vamos a ver, para él preguntar, ¿y dónde está el cordero? Pero no vemos ni en Abraham, obviamente, pero ni en Isaac, no vemos ninguna negación de nada. Aún en el mismo momento en que Isaac estaba a punto de ser ya sacrificado por Abraham, vemos a Isaac obediente. Y eso ¿a quién apuntaba, mis hermanos? Obviamente a nuestro Señor Jesucristo, que como cordero, como oveja, fue llevado al matadero. Dice, y no abrió su boca. Por eso cuando se nos dice aquí, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham creía en la resurrección. Y aunque él no sabía exactamente toda la obra de Jesucristo, como lo sabemos nosotros, pero él no sabía, pero ¿a qué apuntaba esto? A la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abraham, en medio de la prueba, había llegado a una conclusión: de mi hijo vendrá la descendencia. Dios lo prometió y Dios lo juró. Si Él me lo está pidiendo, Él me lo va a regresar. Esa era la fe de Abraham. Lo sabemos por qué, por Hebreos. Por eso dice que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo, a Isaac. Abraham dijo, yo voy a obedecer, aunque no tenga sentido lo que Dios me está pidiendo para mí, dice, pero porque Dios me lo está pidiendo y porque Dios va a cumplir lo que prometió. Dios es fiel. Digo, gracias a Dios. Y esa gran fe se la dio Dios a quien, a Abraham, ¿verdad? Esa fe preciosa, mis hermanos. Esa es la misma clase de fe que Dios nos ha dado a nosotros. La misma fe. O sea, dijo Abraham, Él es poderoso para resucitar a mi hijo y para regresármelo de entre los muertos. Lo cual se vio claramente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la esperanza de Abraham estaba en que Dios cumpliría su promesa. Lo había prometido y lo había jurado. Recordemos, cuando Abraham cae en sueño y el Señor pasa en medio de los animales cortados. Dios jura que prometería todo lo que, que cumpliría todo lo que le prometió a Abraham. O sea, Abraham tenía muy claro eso. Por eso dijo, adoraremos y volveremos a vosotros. Y seguimos leyendo, Génesis 22, 6 al 8, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Se nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y dice aquí, iban juntos. No se nos dice la edad de Isaac, pero era capaz de cargar la leña para mentalmente
preguntar al Padre por el cordero para el holocausto. Pero como ya dije, tampoco vemos ninguna negación de Isaac como de Abraham. Dice Génesis 22, 9 al 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, aquí hay un silencio, hay un silencio aquí. Isaac obediente, Abraham obediente, Isaac obediente. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Génesis 22, 9 y 10. O sea, esta sumisión de Isaac a Abraham prefigura la sumisión de Cristo al ir a la cruz. Es una imitación perfecta de la sumisión de Abraham a Dios. Ya en este punto Abraham ya había cumplido con todo lo que Dios le había pedido. Todo. Había hecho todo al pie de la letra. Se había levantado temprano, había caminado 3 días, ya estaba ahí en el monte de Moriah. Ya había puesto la leña a su hijo. Todo estaba... Y estaba decidido a cumplir con todo lo que Dios le había pedido. Génesis 22, 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, dice Génesis 22, 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pero noten aquí algo. ¿Quién le había pedido a Abraham que entregara a su hijo en sacrificio? Dice Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios a Abraham. Pero aquí quien detiene la mano de Abraham es el ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová agrega y dice: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pero Dios lo había pedido, pero está aquí otra persona que está diciendo, se está atribuyendo en lugar de Dios, está diciendo: no me lo rehusaste, pero fue Dios. Vemos otra persona que es igual a Dios, Padre, pero que no es Dios Padre. El ángel de Jehová en las Escrituras es Cristo, el Mesías, antes de su encarnación. Antes de su encarnación. Dijo el ángel del Señor: porque ya conozco que temes a Dios. Dios ya sabía, ya conocía obviamente el corazón de Abraham. Él ya sabía lo que Abraham iba a hacer. Dios conoce el futuro porque Él lo decreta. Pero lo probó ¿para qué? Para que su fe madurara. Demostró así que era un hombre que había sido justificado. Por las obras demostró que había sido justificado. No fue justificado por las obras, sino que las obras demostraron que verdaderamente había sido ¿qué? Justificado. Esta fue la mayor prueba que le dio a Abraham. Por eso nos dice Santiago 2, 21 y 22. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Bueno, es una obra que precede que viene después de la fe. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. No por obras, Efesios 2, 8, 9. Para obras, Efesios 2, 10. Y el ángel del Señor es alguien con A mayúscula, que es el mensajero de Dios y es una persona divina, es igual a Dios. De tal forma que en la Biblia encontramos una distinción entre Jehová como aquel que envía y Jehová como el mensajero o el enviado. O sea, hay una distinción entre Dios el Padre y Dios el Hijo, como dos personas de la deidad coiguales y coeternas. Por eso vemos en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Entonces vemos que quien detiene a Abraham fue el ángel de Jehová, Cristo, antes de su encarnación. Dice Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué nos dice esto? Que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo era un sacrificio en lugar de nosotros. Un sacrificio sustitutivo, como hemos aprendido. Una expiación sustitutiva. Isaac le había preguntado a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le había respondido, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveyó su cordero a su propio hijo, en sacrificio por nosotros. Y allá, en la historia, Dios provee un carnero, tal como la fe de Abraham lo había declarado anteriormente. Y Abraham ofrece este animal en holocausto en lugar de su hijo. Dios estaba enseñando por la historia el cómo Él iba a traer la propiciación, el cómo Él iba a aplacar su propia ira, Dios mismo, por medio de ¿qué? De un sustituto, que sería su mismo hijo. Fíjense, Dios mismo nos salva de su propia ira. De eso nos salvó el Señor, de la ira de Dios, descargando su ira en su Hijo. Entonces Dios provee un sustituto, un carnero que sería sacrificado en el lugar de Isaac. Pasan 2000 años y Juan el Bautista, respondiendo a los fariseos, dijo en Juan 1, 29 y 30, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. El Cordero de Dios. Juan sabía que él era el que Dios Padre sacrificaría por nuestros pecados. Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿quién detuvo la mano de Abraham, mis hermanos, de nuevo? O sea, le estaba diciendo otras palabras, no sacrifiques a tu hijo. Yo daré mi vida por él. Yo seré su sustituto. Gloria a Dios. Dice, y ellos estaban sobre uno de los montes de la tierra de Moria. Según segundo libro de Crónicas 3:1, el monte de sacrificio es el monte Moria, donde luego se construye el templo en Jerusalén. O sea, lo que investigué, mis hermanos, es el mismo lugar. O sea, el monte de Moria, al que se le ordena a Abraham, del monte de Moria que se menciona en segundo libro de Crónicas 3:1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y sabemos que en la casa de Jehová, en su templo, había 3 lugares: el patio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba ¿qué? El arca del pacto, y la tapa era el propiciatorio, donde era sacrificado el cordero año tras año en el día de la expiación, el Yom Kippur hebreo, donde era sacrificado un macho cabrío por los pecados del sacerdote que ofrecía y por los pecados de él y de su familia. Después dos machos cabríos que eran para el pueblo. Recordemos, sobre uno se echaba suertes, azazel. Eso indicaba que ese iba a ser enviado al desierto. Sobre ese el sumo sacerdote ponía sus manos y confesaba los pecados de quién, del pueblo. Era enviado al desierto. O sea, ¿qué prefiguraba eso? Que la propiciación, los pecados iban a ser, o sea, la ira de Dios iba a ser alejada de nosotros. El otro macho cabrío era sacrificado, su sangre era derramada en el propiciatorio, porque por la ira de Dios, por los pecados del pueblo. Todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Dios controla la historia, mis hermanos, con todo detalle. Eres el dueño de nuestra historia. La historia judía, mis hermanos, es nuestra historia.
Esa es nuestra historia. O sea, ahí conocemos el cómo fuimos salvados, desde Génesis 3:15. En Adán pecamos. Y la promesa de Génesis 3:15 era para nosotros. Digo, gracias a Dios. Así como Abraham tomó a Isaac, fue ahí en Jerusalén donde Dios mismo entregó a su hijo, a su único, a quien ama, a Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo a morir como un sustituto de aquellos pecadores que merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. La santa ira de Dios es provocada por nuestros pecados, y para que su ira sea satisfecha tiene que ser derramada sobre el pecador. Pero Cristo vino como un sustituto para su pueblo. Vino a dar su vida por su iglesia, por su esposa. Y la santa ira de Dios que estaba sobre nosotros fue derramada sobre él, sobre el Cordero de Dios, y quedó satisfecha. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo hizo pecado, sabemos. Cargó en él la condenación por nuestros pecados, que era que nuestra muerte. Y en ese intercambio glorioso que es la justificación, Él nos reviste de la justicia del Señor Jesucristo. Nos ve por la fe sin pecado. O sea, como si nos ve como realmente cumplimos en Cristo con toda la ley. Y realmente morimos en Cristo, realmente. Así es como Dios justifica a un pecador. El juez de toda la tierra hace una declaración legal de inocencia sobre el pecador, porque el castigo fue sobre otro, sobre uno que no cometió un solo pecado. Solo podía ser Él, nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Cualquier otro igualmente merecía la muerte. Solo Él no la merecía, pero está dando su vida por nosotros. Él voluntariamente ofreció su vida en lugar del pecador. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como sabemos, la evidencia de que la justicia de Dios queda satisfecha es que Cristo toma de nuevo su vida. Cristo resucitó. Cristo murió y resucitó. De tal forma que el pecador puede ser justificado cuando pone su fe en Cristo. Porque la ira de Dios provocada por sus pecados ha sido satisfecha por sus escogidos. Vamos, hermanos. Fue descargada en Cristo por su pueblo. Así es como Dios puede justificar al pecador que pone su fe en Cristo. Dios lo hace sin dejar de ser justo. Lo justifica porque lo ve en Cristo, ve en él la justicia de Cristo. Entonces, si alguno no está seguro de que esté en Cristo, no está seguro de que si muere hoy va a ir al cielo con Cristo, si no está seguro, arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Cristo y serás justificado. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. De nuevo, la justificación por la fe es una imputación de carácter legal. Cuando creemos en Cristo, Dios pone a nuestra cuenta la obediencia perfecta de Cristo y pone a la cuenta de Cristo nuestros pecados, nuestra condenación por los pecados. Y así, porque Cristo muere y resucita, pagando Él nuestra sentencia de muerte, Dios golpeó su martillo y nos declaró inocentes cuando nos dio la fe para creer en todas estas cosas, mis hermanos. Nos declara inocentes porque en Cristo eso somos. En Cristo hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. El juez de toda la tierra ya nos declaró inocentes, perdonados. ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias a Dios.
Siguiendo el relato de Génesis 22, 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveyó un sustituto. Jehová proveyó a su hijo como sustituto. Génesis 22, 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová, nuevamente el ángel de Jehová, Cristo antes de la encarnación, a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y aquí repite las promesas de Génesis 12, que las ha repetido, pero aquí agrega algo más. Dice: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esto tendría un doble cumplimiento. Los israelitas llegarían a la tierra prometida y vencerían ahí a todos sus enemigos. Dios los entregaría en sus manos. Y el cumplimiento definitivo es que nosotros llegaremos a nuestra tierra prometida una vez que Jesucristo derrote a todos nuestros enemigos. Y nosotros fuimos enemigos del Señor. Y el Señor nos derrotó, ¿no? Con el mensaje de su vida, su muerte, su resurrección. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Dice Génesis 22, 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice: por cuanto obedeciste a mi voz. O sabemos que la base de la confirmación del pacto de Dios con Abraham es la obediencia incondicional que en Abraham fue probada. Incondicional, vemos, no había razón, pero él obedeció. De la misma manera, por la obediencia incondicional del Hijo y perfecta del Hijo, es que serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Amén. Este es solo uno de tantos eventos que podemos ver, ¿verdad? De cómo el Antiguo Testamento, en figuras, tipos, promesas, profecías, sombras, apuntaba ¿a qué? A nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues veamos ahora el párrafo 7, mis hermanos, que sigue siendo parte de la ejecución del oficio del mediador. Dice este párrafo: Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuyen las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Aquí hace mención dos textos en este párrafo. Bueno, los autores de la la confesión de la fe ponen como referencia dos textos. Uno que dice, Juan 3:13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y vean lo que dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero ¿quién descendió del cielo? El Hijo de Dios. Pero aquí dice que el Hijo del Hombre descendió del cielo. ¿Sí ven? Parece como un error. Claro que no hay error, ¿verdad?, en las Escrituras, pero ¿sí lo notan? O Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién? Del Señor, de Dios. Y dice: la cual él ganó por su propia sangre. ¿Vemos? Pero Dios es espíritu purísimo, no tiene sangre. Pero dice la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí, siguiendo la explicación del doctor James Renihan, dice: esto apunta a una doctrina que se llama la comunicación de las propiedades. En latín, communicatio idiomatum. Estamos teniendo confesión de fe, mis hermanos, así que es bueno aprender términos que yo creo que en su vida y en mi vida habíamos escuchado antes, ¿verdad? Hay algunos versos en la Biblia que podrían parecer que están hablando de una manera incorrecta acerca de ciertas acciones efectuadas por Cristo. Por ejemplo, lo que vimos en Hechos 20:28, cuando Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, él habla acerca de la sangre de Dios
por medio de la cual Él compró a su iglesia. Ahora, Dios es espíritu purísimo, no tiene sangre. Pero debido a la unidad de las dos naturalezas, es la unión hipostática, mis hermanos. Dos naturalezas, verdaderamente Dios, verdaderamente hombres, unidos inseparablemente, sin confusión, en una sola persona, en Jesucristo. Y esta es la comunicación de las propiedades. Debido, dice, a la unidad de las dos naturalezas en una persona, aquello que es dicho de una naturaleza puede ser dicho también como hecho por la otra naturaleza. Es decir, ¿quién lo hizo? La persona. Es la persona, ya hablamos de la persona. Jesucristo, es lo que nos dice. La unión hipostática. ¿Qué pasó? Dios Hijo se encarna. Dios Hijo. Todo lo que vemos, hermanos, en la confesión de fe, que vimos de Dios y de la Santa Trinidad, todos estos atributos aplican para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos ellos. Dice el capítulo 2, párrafo 1 de Dios y de la Santa Trinidad. Dice, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Podemos decir, el Señor nuestro Dios Padre, un Dios único, vivo y verdadero. El Señor nuestro Dios Hijo, un Dios único, vivo y verdadero. El Señor nuestro Dios Espíritu Santo, un Dios único, vivo y verdadero. Infinito en su ser y perfección. Esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Y vean, todos estos atributos que vemos aquí aplican para las tres personas. Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria, amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese es el Dios que se encarnó. Dios Hijo se encarnó. Pero Él se encarna, pero dice los autores de la Confesión de Fe, tomó sobre sí ¿qué? La naturaleza humana y nace una persona única, maravillosa. No, esas son las dos. O sea, Dios, verdadero Dios, se encarna y no deja su divinidad, sino que asume la naturaleza ¿qué? Humana. Verdadero hombre. Dos naturalezas, verdadero Dios, verdadero hombre, unidas en una persona. Como vimos también en la confesión, en este mismo párrafo, en el párrafo 8, voy a leer de nuevo, dice, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, ¿de quién está hablando? Del Hijo de Dios. El resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, al Padre, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Pues aquí nos está describiendo la verdadera deidad del Hijo de Dios, ¿verdad? Y dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Está diciendo que el Jesús que caminó como un carpintero, las personas lo veían como un carpintero. Yo creo que les comentaba que si viviéramos en el tiempo y lo hubiéramos saludado, hubiéramos sentido sus manos rugosas. Lo veían como un carpintero. Porque, o sea, todo lo que nos caracteriza a nosotros, lo caracterizó a Él. Cuando dice sus debilidades concomitantes, se cansó, tuvo sueño, ¿verdad? Lloró, todo eso. Aunque sin pecado. Aquí como una aclaración, cuando dice aquí sin pecado, y lo vimos, solo afirma la verdadera humanidad de Jesús, porque Adán fue creado recto y sin pecado. Cuando Dios creó al hombre, todo que dice, vio Dios que era bueno en gran manera. O sea, cuando vemos sin pecado, no vemos como un superhombre, sino un verdadero hombre. Eso es lo que vemos ahí, ¿no? Bueno, lo vimos en su tiempo. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá,
de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Ve, aquí está. De manera que dos naturalezas, ¿cuáles? La divina y la humana, completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, Jesucristo, pero sin conversión de una naturaleza a la otra naturaleza, sin composición o sin confusión. Eso lo dicen los autores porque están debatiendo varias herejías que vimos en su momento, no sé si se acuerdan. El nestorianismo, el eutiquianismo, vimos varias herejías que aquí están ellos refutando. Y esto, así tenemos que declarar nosotros. Esta persona, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Aunque un solo Cristo, esa es una sola persona, el único mediador entre Dios y el hombre. Así tenemos que expresarlo. Ustedes han escuchado 100% hombre, 100%, eso es incorrecto. Es decir, es bueno adherirnos a los términos de la confesión que surgen de la Escritura. Si es 100% hombre, ya no deja espacio para Dios, o viceversa. Simplemente no es preciso. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Un solo Cristo, una sola persona. El único mediador entre Dios y los hombres. Entonces eso nos habla aquí. Que cuando se habla de la persona y de alguna acción de la persona como si fuera de la otra, o sea, de la persona como si fuera de una naturaleza, no hay un error. O sea, es lo que se conoce como la comunicación de las propiedades. Que se habla de una persona, es Él. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. Ya. Jesucristo. ¿Quién nació? Jesucristo, Dios encarnado. La naturaleza divina tomó sobre sí la naturaleza humana. Eso es lo que explica este párrafo de la confesión. Pues otro párrafo es Juan 3:13, que habla del Hijo del Hombre como estando en el cielo, pero es el Hijo de Dios quien está en el cielo, vean mis hermanos, no el Hijo del Hombre. Pero una vez más, como es una persona con dos naturalezas, lo que puede ser dicho de una de las naturalezas puede ser atribuido a la otra naturaleza, porque hablamos de que ya de una persona. Es una persona. Leamos esto de nuevo. La communicatio idiomatum encuentra su origen en la encarnación, donde el Verbo divino se hizo carne en la persona de Cristo. Juan 1:1 y Juan 1:14. Esto significa que en la única persona de Jesús hay dos naturalezas distintas, divina y humana. Llamamos a esto la unión hipostática. Sin embargo, vemos en la Biblia que los atributos de ambas naturalezas se atribuyen a la única persona de Cristo. En otras palabras, los atributos tanto de la divinidad como de la humanidad se atribuyen a la única persona de Jesús. Por lo tanto, la communicatio idiomatum, o la comunicación de las propiedades, significa que las propiedades de ambas naturalezas, la humana y la divina, son ahora propiedades de la persona. Y por lo tanto se atribuyen a la persona. Eso está ahí en la teología de Berkhof. Nuevamente, esto significa que la única persona de Jesús, o sea, la persona de Jesús, puede exhibir atributos de divinidad, omnipresencia, omnisciencia, etc. Y al mismo tiempo atributos de humanidad, comer, caminar, aprender, crecer. Sin embargo, la communicatio idiomatum no significa que algo propio de la naturaleza divina se comunica a la naturaleza humana. O sea, no hay confusión. De un modo, no significa que algo propio de la naturaleza humana se comunica a la naturaleza divina. Vamos a ver, Padre, gracias, Señor, por pues, Señor, tu palabra, como dicen varios teólogos, Señor, es tan sencilla que puede convertir a cualquier persona, y tan profunda, Señor, que el más grande teólogo se puede perder. Pero gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el verdadero Maestro, el que nos enseña, Señor. Gracias porque yo te pido, Señor, que el conocimiento que estamos teniendo de nuestro mediador nos lleve a amarle más a Él, darle la gloria a Él, Señor.
adorarle de una mejor manera. Síguenos ayudando, Padre. Síguenos ayudando, Señor, a perseverar en estos estudios, Señor. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén.